Masejet Avodah Zará, Dafjet Amud Aleph 8a, 13 líneas de arriba para abajo. Como ya mencionamos varias veces anteriormente, principalmente al principio del Masejet de la Mishnah, en las fiestas de los idólatras está terminantemente prohibido, entre otras cosas, que un Israel realice transacciones con un idólatra. Por ejemplo, está prohibido que un Israel le venda un animal, una vaca, un toro, a el idólatra. Y esta prohibición no aplica solamente en el día de la fiesta de los idólatras, sino también dentro de los 3 días previos a la fiesta. Así mencionamos anteriormente. Viene nuestra Mishnah a continuación y nos menciona cómo se llaman esas fiestas de los idólatras. Dice la Mishnah: Ve'elu edehem shel ovdei kochavim, kalenda ustarnura ukratisin veyom genusia shel malchem veyom aleda veyom amitat dibra Rabbi Meir וחכמים אומרים כל מיתה שיש בה שרפה יש בה עבודת כוכבים, שאין בה שרפה אין בה עבודת כוכבים, אבל יום התגלחת זקנו ובלוריתו ויום שעלה בו מן הים ויום שיצא מבית האסורים ועובד כוכבים שעשה משתה לבנו אינו אסור אלא אותו היום ואותו האיש בלבד. Nos dice la Mishnah, ¿cuáles son esas fiestas de idolatría? ¿Cuáles son esas fiestas de los idólatras? Que decimos que está prohibido que un Israel realice una transacción con el idólatra, no solamente en el día de la fiesta, sino también 3 días antes. Dice la Mishnah, se llaman de la siguiente forma, y en la Gemara vamos a explicar en qué consiste cada una. Se llaman Kalendá, hay otra fiesta que se llama Setarnurá, hay otra fiesta que se llama Keratisin, hay otra fiesta que se llama el día de Ginusia de sus emperadores, que vamos a explicar también esto en la Gemara. Hay otra fiesta que se llama, que es Yom HaLedah, que tiene que ver con que se conmemora, se celebra el cumpleaños, el día del nacimiento del rey, ¿sí? Que es celebrado por sus súbditos, por la gente allegada a él. Y hay otro día que es también fiesta de Avodah Zará, que es el Yom HaMitah. Cuando muere un rey y hereda el trono su hijo, conmemoraban todos los aniversarios del papá difunto, ¿sí? Y se hacía idolatría. Todas estas fiestas, las que vamos a explicar un poquito más en la Gemara, todas estas fiestas son las fiestas de Avodah Zará, que aplica que está prohibido que un Israel realice transacciones con un idólatra, no solamente en esos días, sino también, como dijimos, 3 días antes. Así opina Rabbi Meir. Sin embargo, Jajamim vienen y discuten sobre la última fiesta mencionada, la última conmemoración, que es el del aniversario, cuando el hijo hereda el trono y conmemoran la fecha en la cual murió el padre. Dice Jajamim, no siempre se considera una fiesta de idolatría que aplica esta prohibición, sino únicamente aplica cuando murió el rey, ¿sí? Y en el día que murió quemaron todas sus posesiones, todas sus pertenencias particulares. Y explico, había una costumbre que cuando moría un rey, todas las cosas particulares, privadas de él, las quemaban, insinuando de que dejó un vacío que nadie lo puede reponer, nadie lo puede llenar, nadie lo puede reemplazar, ¿sí? Entonces vienen Jajamim y dicen, cuando murió un rey y junto con la muerte del rey vino esa quema, ahí decimos que es importante y esa fecha efectivamente se vuelve importante de idolatría y aplica esta prohibición de que un Israel no pueda hacer transacciones con un idólatra, no solamente ese día, sino también 3 días antes. Pero si nada más se murió el rey y lo heredó el hijo y conmemoran el aniversario del fallecimiento del padre, pero no hubo en el momento de la muerte quema, ahí no aplica, no se considera una fiesta de idolatría. O sea, cuando hay quema nos demuestra que es una fecha importante que hacen idolatría, pero si no, no, así opina Jajamim. A diferencia de Rabbi Meir, que dice que siempre cuando conmemoran la fecha esa, es fiesta de idolatría. Sigue diciendo la Mishnah en la última parte. Cuando se hacen fiestas por afeitarse la barba o por quitarse los mechones del cabello, o porque una persona
un idólatra viajó en el mar, en el barco, y llegó a su destino sano y salvo y no le pasó nada. Se quiere hacer una fiesta de agradecimiento y traer sus ofrendas a sus ídolos y demás. O que un idólatra salió de ¿qué? De la cárcel, ¿sí? O que un idólatra está haciendo una fiesta por el matrimonio de su hijo o su hija, sí, que también ahí agradece a sus dioses con corbanot y demás. No obstante, hay algo de idolatría, pero como no son fiestas tan importantes a nivel idolatría, es por eso de que solo hay una prohibición de que el Israel realice una transacción con el idólatra en el día de la fiesta nada más, en estos casos, y no 3 días previos. Y adicionalmente, toda esta prohibición en estos últimos casos es únicamente con el celebrante nada más, y no con los participantes. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, Amar Rab Hanan bar Rava, Kalenda shemona yamim achar tekufa, setarnura shemona yamim lifne tekufa, vesimanach achor vakedem tzartani vegomer. Dice Rab Hanan bar Rava, las primeras 2 fiestas que mencionamos, ¿cuáles son? Las primeras 2 fiestas que mencionamos son Kalenda y la segunda es Setarnura. Dice Rab Hanan bar Rava, Kalenda es una fiesta de idolatría que dura, que tarda, se festeja durante 8 días seguidos después de la Tekufá de Tebet, después del día más corto que hay en ¿qué? En el año. Y por otro lado, Setarnurá, la segunda fiesta mencionada en la Mishnah, también es una fiesta que dura 8 días seguidos y se celebra antes de la Tekufá. Y para que no te olvides, para que no te olvides y no te confundas, Rab Hanan bar Rava nos da un simán, una señal para que te recuerdes cuál es el hag, cuál es la fiesta de ellos que viene antes de la Tekufá y cuál es el que viene después. ¿Cuál es el simán? Un pasuk en Teilim 139:5 que dice Ahor vakedem tzartani. Primero dice Ahor y después dice Kedem. Ahor, ¿qué es? Pues se menciona primero, Ahor es después. Igual que aquí. El primero que se menciona en la Mishnah, Kalendá, es Ahara Tekufá, es la fiesta después del día. Y después en el pasuk en Teilim se menciona Kedem, de segundo se menciona Kedem, que es antes. Entonces aquí también, cuando dice aquí, en la segunda fiesta, Setarnurá, es el de antes de la Tekufá. Muy bien. La Gemara a continuación nos trae una baraita que nos explica las circunstancias que conllevaron a estas 2 fiestas. ¿Sí? Ya explicamos que Kalendá es una fiesta de 8 días, que tiene que ver con idolatría previo a la Tekufá, o sea, previo al día más corto, después al día más corto, y Setarnurá es una fiesta que también dura igual 8 días, pero es que es antes de la Tekufá. Ahorita la Gemara nos trae una baraita y nos dice, bueno, ¿y de dónde comenzó de dónde salió esa fiesta? Sabemos que tiene que ver con idolatría, pero ¿de dónde comenzó? ¿Dónde salió? Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Lefi שראה אדם הראשון יום מתמעט והולך, אמר, אוי לי, שמא בשביל שסלחתי עולם חשוך בעדי וחוזר לתוהו ובוהו, וזוהי מיתה שנכנסה עליי מן השמיים. עמד וישב 8 ימים בתענית ובתפילה, כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולם הוא, הלך ועשה 8 ימים טובים לשנה אחרת, השם לאלו ולאלו ימים טובים, הוא כבאם לשם שמיים, והם כבאום לשם עבודת כוכבים, לשם למאן דאמר בית שנברא עולם, יום מזות החזה יום יאריכה, הקתי לא חזה, אלא למאן דאמר בניסן נברא עולם, החזי ליום מזות ויום יאריכה, דהה וזותה כולהי לא חזה. Nos trae una vareta que nos explica de dónde salieron estas 2 fiestas. Esto empezó con Adán Arishon. Adán Arishon, el primer invierno que vivió en la creación, se empezó a dar cuenta que los días cada vez se están acortando cada vez más y se empezó a asustar. Dijo, ¿será que esto es como castigo por el pecado que hice con Javá de Letzadat? Y cada día se está haciendo más pequeño, más corto, y al final va a ser más corto hasta que no va a haber día en absoluto, todo va a ser oscuridad y el mundo va a volver otra vez a Tohu Vavohu. ¿Sí? Y este va a ser mi castigo, la mitad que me merezco, la muerte que me merezco. ¿Sí? Y cuando vio que cada vez hacía más pequeño, más corto el día, ¿qué dijo? De inmediato se paró y durante 8 días se sentó haciendo ayuno y rezando.
por favor, Hashem, perdóname y demás. Pero después de esos 8 días, pasa el día más corto. Toda esta primera parte pasó antes del día más corto. Después pasa el día más corto y empieza a ver que los días empiezan a alargarse cada vez más. Entonces dijo, no, minagosh el olamu. Seguramente esa es la costumbre del mundo, ¿sí? Que periódicamente se van acortando y después se van alargando, ¿sí? Entonces, como vio eso, se tranquilizó completamente y volvió a hacer 8 días, ¿pero de qué? Agradecimiento a Hashem Yitbaraj, ¿sí? Yom Tov, para agradecerle a Hashem Yitbaraj. Entonces, al año siguiente celebró los 8 días, los 8 días previos a ese día corto que tenía miedo, y también celebró que los 8 días posteriores a ese día corto, celebró los 2. Ahorita Adam, cuando empezó a celebrar cada año estos 8 días, ¿sí? Lo estableció con la intención en aras del cielo, Leshem Shammai. Pero los idólatras se quedaron con esta fiesta, pero con intención de idolatría. De ahí salió. Ahorita le viene la Gemara y pregunta algo técnico, ¿sí? Según hay un mahloket, ¿cuándo fue creado el mundo? La persona fue creada el 6º día de la creación, pero ¿cuándo fue la creación del universo? Una opinión dice, mahloket en Rosh Hashanah, Daf Yud Amud Bet, una opinión dice que el mundo se creó el 25 de Elul, o sea que la persona fue creada Alef Tishrei, el primer día de Tishrei. Sin embargo, hay una segunda opinión que dice que fue creado en Nisan. Entonces viene la primera pregunta, según la opinión que el mundo fue creado en Tishrei, en Elul y por ende la persona en Tishrei, entiendo por qué se asustó mucho Adán cuando se acortaba, porque en Tishrei era un poquito larguecito los días y cada vez se acortaba cada vez más, tenía miedo. Pero según la opinión que Adán y la creación fue cuando en Nisan los días ya son largos. Y después, ¿qué pasa? Se vuelven más largos todavía. Y después se vuelven a cortar. ¿Sí? Un poquito. ¿Sí? Nisan está puesta el sol, ¿sí? 7. Después Tamuz 9, dependiendo de dónde uno se encuentra. Y después otra vez baja 7 en Sukkot y después cada vez va bajando más. Entonces, según esta opinión, ¿por qué cuando llegó al invierno primero, o sea, 6 meses, 7, 8 meses después, se asustó cuando se acortó? Él ya pasó por unos días más cortos, otros días más largos. Entonces, ¿por qué se asustó tanto? Dice la Gemara. No obstante, desde Nisan pasó por unos cortos que oscurecía a las 7 y otros más largos que oscurecía a las 9, pero no pasó por cortos que se oscurecía a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde. Entonces, cuando llegó ese momento y vio eso en el invierno, se asustó. ¿Sí? Así responde la Gemara. Seguimos. Tanu Rabbanan, Yom Shenivra bo Adam Arishon kevan sheshaka alav hachama, amar oy li shebishvil shesarachti olam chashuch ba'adi, ve'achzor olam letov va'o ve'zoi mita שנכנסה עליי מן השמיים, היה יושב בתענית ובוכה כל לילה וחווה בוכה כנגדו. כיוון שעלה עמוד השחר אמר, מנהגו של עולם הוא, עמד והקריב שור שכניו קודמים לפרסותיו, שנאמר ותיטב להשם משור פר מקרין מרפיס. ואמר רבי יהודה בר שמואל, שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת הייתה לו במצחו, שנאמר ותיטב להשם משור פר מקרין מרפיס. מקרין, תרתי משמע, אמר רבי נחמן בר יצחק, מקרן כתיב. La Gemara trae otra varita similar a la anterior, pero sobre el primer día de la creación literal, ¿sí? No de los que se acortaron los días, sino ya van a ver a qué me refiero. Dice la varita lo siguiente: el día que se creó el humano, Adán, ¿cuándo fue? El 6º día, que fue un viernes, ¿sí? En el momento que se ocultó el sol, ¿cuándo se ocultó el sol? No viernes por la noche, dice el Midrash. Hay un Midrash interesante que dice que Shabbat, que viernes en la noche, no fue noche, sino se mantuvo de día durante 36 horas. 2 horas del día viernes, 2 horas de la noche de Shabbat y 12 horas del día de Shabbat. Todo fue de día, o sea, 36 horas. O sea, cuando aquí dice que se ocultó el sol, sería cuando sábado. Motzei Shabbat, muy bien. Motzei Shabbat. Entonces dice la varita lo siguiente. El Adam Arishon fue creado el viernes y cuando se ocultó el sol por primera vez, ¿cuándo? Según el Midrash, el sábado por la noche, ¿sí? Dijo Adán, él no sabía que había noche. Se dijo, wow, está viniendo la oscuridad. ¿Por qué vino? Por el pecado que hice con Javá. Apenas me creé el viernes. Se está oscureciendo todo y va a llegar, el mundo se va a anular todo, se va a caer, se va a destruir y va a llegar a Tohu Vavou. Y este es el castigo, esta es la muerte que me merezco. ¿Será? Y se puso todo con miedo. Y se sentó, se ayunó y empezó a llorar toda la noche, toda esa noche de Motzei Shabbat estaba llorando y Javá también estaba llorando. Y de repente el domingo en la mañana amanece. Y cuando amanece el domingo en la mañana, digo, Minagosh Olamu. Esa es la costumbre del mundo. Que se cambia el día por la noche por el día periódicamente. ¿Sí? De inmediato, ¿qué hizo Adán?
trajo un corbán para Shemit Baraj. Como agradecimiento, ¿qué corbán trajo? Dice la Baraitá, un toro con cuernos que tenía los cuernos previos a las pezuñas. Y me explico, normalmente el toro cuando nace con pezuñas siempre, pero sin cuernos. Los cuernos van creciendo después. Pero aquí fue previo. ¿A qué me refiero? Porque el toro que agarró fue de la creación. Y lo que todos los animales que se crearon no chiquiticos, sino ya en su máximo tamaño, adultos, o sea que ya salieron con cuernos, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué previo a las pezuñas? Porque ¿qué sale primero? La cabeza. Entonces el cuerno previo a las pezuñas es lo que se refiere. ¿Dónde aprendemos que ese fue el toro que agarró? Del pasuk en Teilim 69. David Amelech dice: Vatitav Lashem Mishor Par Makrin Keren y después Mafris. ¿Sí? Ese fue el corbán que trajo. Y Rabbi Yudá, en nombre de Shmuel, dice sobre esto que el toro que hizo como corbán Adam al día domingo en la mañana no tenía 2 cuernos, sino tenía ¿cuántos cuernos? Uno solo. ¿Y en qué se basa en el pasuk? Que dice Vetitav Lashem Mishor Par Makrin. Makrin es un solo cuerno. Pregunta, ¿cómo? Makrin es plural. Plural mashma que 2 cuernos. Respondieron a Yitzhak, no. Makrin se lee, pero se escribe como Makran. Y Makran es singular, lo cual significa solo un cuerno. Seguimos. Bai Rav Matna. Romi she'asta kalenda. Vechol ha'ayarot asmuchot lamishta'avdot la. Otan ayarot asurot o mutarot. Rabbi Yoshua ben Levi amar kalenda asura la kolhin. Rabbi Yochanan amar en asura ela leovdea bilvad. Tania kabate de Rabbi Yochanan al pi shamru romi astar kalenda. Vechol ha'ayarot asmuchot la mishta'avdot la. Hi atzma en asura ela leovdea bilvad. Setarnalia ukratisim veyom genusia shemachem veyom shomlach bomelech. לפניו אסור, לאחריו מותר. ועוד כוחים שעשה משתה לבנו, אין אסור אלא אותו יום ואותו האיש. אמר רבא שפנן מתאמיניה, דקתני יום תגלחת זקנו בלוריתו ביום שעלה בו מן הים, ביום שיצא מבית אסורים, אין אסור אלא אותו יום בלבד, ואותו האיש בשלמה אותו יום לאפוקי לפניו ולאחריו. אלא אותו האיש לאפוקי מאי, לאפוקי משועבד, שמע מינה. Preguntó Rav Matna lo siguiente, él tiene la siguiente duda. Como mencionamos, no sé si lo aclaramos, pero lo digo por si acaso, todas las fiestas que mencionamos en la Mishnah son fiestas romanas, ¿sí? Son fiestas idólatras romanas, ¿sí? Importante aclararlo. Bien, Rav Matna dice lo siguiente. Cuando los romanos hacían esa primera fiesta que mencionamos en la Mishnah, que ¿cuál es? Calendá, ¿sí? No hay duda que aplica esa prohibición, volvemos a la Mishnah, esa prohibición de que un Israel no puede hacer transacciones con esos idólatras romanos, ni en el día ni 3 días antes, ni en el día de la fiesta ni 3 días antes. Pero ¿qué pasa con las ciudades que están alrededor de los romanos? Esas ciudades que estaban alrededor, Hayarot Asmuchot, estaban subyugados por un lado a los romanos y tenían que pagarle ¿qué? Impuestos. Pero por otro lado ellos no respetaban las fiestas religiosas de ellos. No cumplían, no cuidaban estas fiestas, entre ellas Calendá. ¿Sí? La pregunta es si también aplica que un Israel no puede tener transacciones con habitantes de las ciudades de alrededor, o en este caso está permitido. Por un lado podemos decir que ya que ellos no cumplen esa fiesta, se puede, no hay ningún problema. Todo el problema es de que uno haga transacción y le venda un animal a un idólatra que lo vaya a usar como ofrenda en su abodazará. Pero esta gente, estos habitantes de la ciudad alrededor, no cumplen, no lo van a usar. Por otro lado podemos decir, no, mira, ya que están subyugados a los romanos, entonces puede ser que ellos no cumplen la fiesta, pero todo lo que reciben ese día de la fiesta o previo a la fiesta, se lo dan ¿a quién? A los romanos. Entonces puede ser que está prohibido. Eso es lo de Rav Matna. Dice la Gemara, esto es un mahloket. El Rabbi Yoshua ben Levi dice que Calendá, esta fiesta de Calendá está prohibida para todos. No nada más los romanos, sino también, o sea, prohibida, me refiero que esta prohibición que hay por la fiesta de Calendá aplica para todos, no nada más para los romanos. Esta prohibición de transacción, entre otras cosas, no solamente para los romanos, sino también para las ciudades que están alrededores, no nada más por estar alrededor, sino por estar subyugados a ellos, ¿sí? Así opina Rabbi Yoshua ben Levi. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice no. Calendá, esta prohibición que viene por esta fiesta de Calendá, que causa una prohibición de transacción, es únicamente para los que cumplen esta fiesta, o sea, para los romanos. Pero para los habitantes de alrededor, no obstante, están subyugados a nivel impuestos a los romanos, pero ya que no cumplen la fiesta, no hay prohibición que un Israel haga transacciones con ellos. Mahloket. Rabbi Yohanan se opina que no hay prohibición para estos habitantes.
La Gemara trae dos pruebas a favor de ¿quién? De Rabbi Yohanan. La primera es de una baraita. La baraita dice claramente, a pesar que decimos que un romano, ¿sí? Que cumple la fiesta de Calendá y las ciudades de alrededor, no obstante, están ¿qué? Subyugados a nivel impuestos, pero los mismos habitantes, pero esta fiesta nada más causa una prohibición para ella misma, o sea, ¿para quién? Para los que hacen la Calendá, los que conmemoran, los que celebran esta fiesta, para los romanos, pero no para quién, para los de alrededor. Forash, una baraita a favor de Rabbi Yohanan. Ya que trajimos esta vareta, la Gemara nos trae la segunda parte de la vareta. La segunda parte de la vareta nos dice que las otras fiestas, Setarnaliá, Kratisín, el día de Ginusiá de los emperadores, el día en el cual nombran a un rey, todos estos ha prohibido hacer la transacción, no solamente en el día, sino también 3 días antes. Pero después está permitido. No como Rabbi Ishmael, que vimos que anteriormente Rabbi Ishmael dice que está prohibido antes y después. Muy bien. Y respecto a un idólatra que hace una fiesta por el matrimonio de su hijo, está prohibido únicamente el día de la fiesta y no antes, y está prohibido únicamente con el celebrante y no con los participantes. Esa es la segunda parte de la varita, pero la prueba es de la primera parte, como vimos. Segunda prueba a favor de Rabbi Yohanan es de nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah en la última parte que dice que hay ciertas fiestas que no son tan contundentes, religiosas, idólatras así, que la prohibición no aplica en la fiesta y antes 3 días, sino solamente el día de la fiesta. ¿Cuáles son? Y solamente el día de la fiesta y con el celebrante. ¿Sí? ¿Cuáles son? El día en el cual uno se afeita, el día en el cual uno se corta el pelo, los mechones del pelo, el día en el cual uno se salva del mar, sale del barco y llega bien a su destino, el día en el que uno sale de la cárcel. En todos estos casos, es un día que lo celebran estas personas y hacen idolatrías en sus ofrendas de agradecimiento y todo, ¿sí? En todos estos días, pero nada más queda prohibido de que un Israel haga transacción con él en el día de la fiesta y adicionalmente solo con el celebrante. Dísele en un segundo. En el día de la fiesta entiendo que me viene a excluir, el día de la fiesta y no antes o después. Pero cuando me dice solo el celebrante, ¿qué se refiere solo el celebrante? Obvio que solo el celebrante. Que uno hubiese pensado, ¿acaso que está prohibido el que está celebrando que se cortó el pelo o que se cortó la barba, perdón, que se cortó el pelo o la barba o lo que sea, está celebrando, va a estar prohibido ahorita que yo haga una transacción con el amigo de él? ¿Por qué va a estar prohibido? Entonces, ¿qué no viene a excluir la Mishnah cuando nos dice solo con el celebrante y no con los otros? En esos casos es obvio que es solo con el celebrante y no con los otros. ¿Sí? Que acaso alguien que, repito, alguien que está afeitándose la barba y está festejando, no va a prohibir hacer la transacción con el que no se afeitó. ¿Qué tiene que ver? O con el que no se salvó del mar. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué nos viene a excluir acá? Dice la Gemara, tenemos que decir que la Mishnah, cuando nos dice solo con el celebrante y no los demás, se refiere a decirnos ¿qué? Se refiere a decirnos solo con los celebrantes, los que hacen la fiesta, calendá, todos los que participan en esa fiesta, y no los que no respetan esa fiesta, a pesar que están subyugados a nivel impuestos. O sea, el caso de las ciudades alrededor. Eso es lo que no voy a excluir. Entonces, que en ese caso va a estar permitido hacer transacciones con ellos. O sea, segunda prueba a favor de Rabbi Yohanan. Seguimos. Ya que mencionamos la fiesta que los idólatras hacen por el matrimonio del hijo, ya sea en la Mishnah y en la Baraita antes, la Gemara nos trae la siguiente Baraita. Tania, Rabbi Shimon ben Elazar omer, Israel shebechutza laaretz עובדי עבודת כוכבים בטהראין. כיצד? עובד עבודת כוכבים שעשה משתה לבנו, וזימן כל היהודים שבעילו, אבל פי שאוכלים משלהם ושותים משלהם ושמש שלהם עומד לפניהם, מעלה עליהם הכתוב כאילו אכלו מזבחי מתים שנאמר וקרא לך ואכלת מזבחו. ואימה דאכיל, אמר רבא, אם כן נעימה קרא ואכלת מזבחו, ומאי וקרא לך, משעת קריה הילקח, כל תלתין יומין, בין אמר למחמת הילולה, בין לא אמר למחמת הילולה, אסור. מכאן ואילך אם אמר למחמת הילולה אסור, ואם לא אמר למחמת הילולה שרי. וכי אמר למחמת הילולה הדיימת, אמר רבא דתרסרי ירכשתה. ומעיקר המהימת אסור, אמר רבא משבד רבא, מחילה מוסערי והסינתה. ולבטר תרסרי ירכשתה שרי, והרב יצחק בן רמשש שיקרא לבי ההוא עובד כוכבים לבטר תרסרי ירכשתה ושמע דאודי ופירש ולא אכל. שאני רב יצחק בן רמשש דאדם חשוב הוא. La Gemara nos trae una baraita. En la baraita, Rabbi Shimon ben Elazar nos dice lo siguiente: un Israel que vive en la diáspora y vive entre idólatras, probablemente, o mejor dicho, es muy fácil de que transgreda abodá zará, idolatría, betahará, con pureza, o sea, sin mala intención. Muy fuerte esto. ¿Por qué? Los Yehudim que viven en la diáspora piensan que se puede participar en los festejos, en las celebraciones de los akum, de los idólatras, y no se dan cuenta que cuando van para allá caen al final ¿en qué? Idolatría. ¿Cómo funciona? ¿Por qué?
Dice la Baraita, te voy a explicar. Un Oved Kohabim hace una fiesta por el matrimonio de su hijo o su hija. E invita a quién? A todos los judíos de la ciudad. ¿Sí? A pesar que los judíos coman ¿qué? Comida kasher. Y beban bebidas kasher. Y haya un shamash, un mashguía que esté supervisando todo kasher, mehadrin, todo perfecto. Pero ellos comen todo kasher, todo. Es como si fuese que están comiendo carne mizivhemetim, de los korbanot de Avodah Zará. Es como si fuese que está comiendo carne de las ofrendas que hace ese Akum, agradeciendo a sus dioses, a sus ídolos por esa fiesta. ¿Y en qué nos basamos? ¿Dónde vemos que es como si fuese así? Como si fuese que está comiendo ese corbán. No está comiendo ese corbán. No está comiendo ese corbán de idolatría. Es como si fuese. ¿Cómo sabemos que es como si fuese? El pasuk dice, Vekara aleja. El pasuk cuando nos habla que no se puede hacer pactos con las 7 naciones que estaban en Israel, las 7 naciones canaanitas que estaban en Israel, nos dice que ¿qué? Nos dice, Vekara aleja veajalta mizivjo. ¿Sí? Dice, pero un segundo, ahí puede ser que solo cuando comes del corbán, ahí es cuando está prohibido, pero si comes la comida normal, kasher, que no es del corbán, puede ser que ahí no hay ningún problema. Dice, no, porque, dice Raba, porque el pasuk te dice, Vekara aleja veajalta mizivjo. Si hubiese sido nada más del corbán de Avodah Zará que está prohibido comer, el pasuk te hubiese dicho, veajalta mizivjo, que no debes comer de qué, de su zebach, de su corbán, de su ofrenda, ¿sí? Pero el pasuk te dice, te agrega unas palabras antes, Vekara aleja, te va a llamar veajalta mizivjo. ¿Por qué están esas dos palabras tan extra? Para enseñarte que se interpreta el pasuk de la siguiente manera. Desde el momento que el idólatra te llama y tú vas, desde el momento que te llama, ya se considera que estás, ¿qué? Comiendo del corbán. A pesar que estás comiendo comida kasher. De karaleja, desde el momento que karaleja, ya se considera que ¿qué? Que cualquier comida que comas es como si fuese del corbán, a pesar que no realmente viene del corbán de Avodah Zará. ¿Sí? Por lo tanto, concluye la Gemara y nos dice sobre este tema que durante 30 días después al matrimonio del hijo de un Akum, si te invita el idólatra a un Israel, a un festejo que hace durante los primeros 30 días posteriores, ya sea que le dijo que la fiesta que va a hacer es en honor al matrimonio o no le dijo nada, asumimos que es en honor a la fiesta y por lo tanto está prohibido que vaya. Después de 30 días, depende. Si le dijo, te invito a una fiesta en honor al matrimonio de mi hijo, prohibido. Pero si no le especificó, no, está permitido. ¿Sí? Y cuando le dijo que es por la fiesta, ¿hasta cuándo es que está prohibido? ¿10 años, 15 años? ¿Cuánto tiempo? Dijimos que después de 30 días, si le menciona que es por la fiesta, por el matrimonio del hijo, está prohibido. ¿Hasta cuándo? Hasta 12 años. Dice Rapapá, hasta 12 meses. Agila, 12 meses. Y lo antes, desde un principio, ¿desde cuándo es que empieza esto? ¿Sí? O sea, antes del matrimonio, se hace una fiesta previo al matrimonio. ¿Cuándo previo al matrimonio aplica esta prohibición de que si lo hace en honor al matrimonio está prohibido? Dice Rabá en nombre de Raba, desde el momento que coloca la cebada en el lagar para hacer cerveza, o sea, el momento que empieza a hacer la preparación para el matrimonio, cualquier fiesta que haga en honor al matrimonio, no puedes participar allá. Y si participas y comes, aunque comas kasher, es como si fuese que estás comiendo ¿qué? Comida del corbán de Avodah Zará. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente, de lo que vimos antes, dijimos claramente que después de 30 días, si le dice, te invito a una fiesta por el matrimonio de mi hijo que ya pasó, ahí decimos que no se puede. ¿Hasta cuándo aplica esto? Hasta los 12 meses. O sea que después de 12 meses, si viene el idólatra y le dice al Israel, te invito a una fiesta que voy a hacer en honor a mi hijo, por el casamiento de mi hijo, ¿sí? Que fue hace más de 12 meses, ahí hasta que permitido, porque ya baja la emoción, baja todo, y no le va a agradecer con corbanot el Akum en esa fiesta. ¿A quién? A sus ídolos. No me cuadra porque dice la Gemara, Rabbi Yitzhak, hijo de Rameshashia, fue una vez a una fiesta, un idólatra, después hizo una fiesta, un idólatra en honor a su hijo, después de 12 meses, y él fue, porque como es que estaba aquí, y escucha en la fiesta que el Akum, el idólatra, está agradeciéndole a su ídolo que pudo tener en esta fiesta. ¿A quién? A Rabbi Yitzhak. Muy bien. ¿Sí? Entonces vemos, ¿y qué hizo de inmediato Rabbi Yitzhak? Se fue y no comió nada. Vemos que también después de 12 años está prohibido, porque sigue, también después de 12 meses, Mejilá,
Sigue esta prohibición porque todavía agradecen a sus ídolos. Dice la Gemara, no, normalmente está permitido, y con Rabbi Yitzhak es diferente porque agradeció, porque Rabbi Yitzhak era una persona importante. Y como era tan importante, a pesar que ya pasó mucho tiempo, estuvo muy emocionado el idólatra y fue a agradecerle a su ídolo, pero cuando es una persona normal y ya pasó 12 meses, ya decimos de que no le agradece a su ídolo ni nada por el estilo, entonces ya no tiene que ver con la Mazdara y por lo tanto está permitido. Muy bien. Seguimos. Ya hablamos de las primeras dos fiestas mencionadas en la Mishnah. Sí, dijimos que ¿cuáles son las dos primeras dos? Expliquemos. Recordemos, Calendá y Starnurá. Ambas duran 8 días. Calendá después de la Tekufá, después del día más corto. Starnurá, 8 días previo al día más corto. ¿Sí? Y explicamos que salió de Adán, como ya explicamos todo. ¿Cuál es la tercera fiesta de los idólatras que mencionamos en la Mishnah? Que está prohibido, entre otras cosas, hacer transacciones, que un israelí haga transacciones con el idólatra, no solamente en ese día, sino también 3 días antes. ¿Cuál es la tercera fiesta que mencionamos en la Mishnah? Keratisim. ¿Qué es Keratisim? Dice la Gemara, Keratisim vejule, Mai Keratisim amar Rabbi Yehuda Shemuel Yom shetafsa bo Romi Malchut. Ve'atanya Keratisim veyom shetafsa bo Romi Malchut. Amar Rabbi Yosef shte tefisot tafsa Romi. אחד ימי כלפתרה, מלכתה, ואחת שתפסה בימי יוונים. Pregúntale, ¿qué es esta fiesta Keratisim? Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Es un día que se celebra en ese día la tomada de la soberanía de los romanos. O sea, fue el día que los romanos tomaron la soberanía, tomaron el reinado. Y ese día lo celebran y es de Abodá Zara. Así dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Sin embargo, no me cuadra porque hay una baraita que menciona las fiestas de los romanos y dice Keratisim y después menciona otra fiesta, Yom Shetafsa bo Romi Malchut, el día en el cual los romanos tomó la soberanía. Mashma que tomó la soberanía no es Keratisim, sino son dos. Responde Rabbi Yosef, hay dos momentos en el cual el reinado de Roma, tomó la soberanía. Una fue en la época de la reina Kelepatra, y uno que fue antes, que en la época de los Yevanim, que los romanos tomaron la soberanía de los griegos. ¿Sí? Fueron dos, y esos son los 2 días que se festejan. ¿Sí? Ok. Y ya que hablamos de esto, la Gemara ahorita nos explica un poco más cómo fue ese momento, ese primer momento que tomaron el reinado, que fue con los Yevanim, que tomaron la soberanía con los Yevanim. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lograron tomarlo los romanos? ¿Cómo lograron? En contra de los griegos. Dice la Gemara de Giata Rabdimi, Amar, Telatinu tren kerave avdu romae bahade yevanae, velo yachlu leu ad shatfinu leIsrael bahadayu, veachiatnu bahadayu, y minan malche minayhu iparche, y minayu iparche, minan iparche. ושלחו לרומלי בני עד העינה עבדינן בקרבה, השתנה עביד בדינה. מרגלית ואבן טובה, איזו מהם יעשה בסיס לחברו? שלחו להו מרגלית לאבן טובה. אבן טובה ואינך, איזו מהם יעשה בסיס לחברו? אבן טובה לאינך. אינך בספר תורה, איזו מהם יעשה בסיס לחברו? אינך לספר תורה. שלחו להו, אם כן, ענן ספר תורה גבן. וישראל בהדן כפו להו. 26 שנים קמו בהימנותיו בעדי ישראל, מכאן ואילך השתעבדו בהו. מעיקר מה ידרוש ולבסוף מה ידרוש? מעיקר הדרוש נישאה ונלך ואלך לנגדך, ולבסוף דרוש יעבור נא אדוני לפני עבדו. Dice Rav Dimi, recordemos quién dice esto, Rav Dimi, importante para más adelante. Rav Dimi, cuando fue de Eretz Israel a Babel, explicó cómo fue. Durante 32 años, los romanos hicieron 32 batallas. ¿Con quién? Con los griegos. Y no lograron ganarles. No podían, hasta el momento en el cual los romanos hicieron sociedad con Israel, un pacto con Israel, y llegaron a un acuerdo que una vez le ganen a los griegos, a los Yevanim, el acuerdo va a ser el siguiente: si el rey es romano, el gobernador va a ser Israel, y si el rey es Israel, el gobernador va a ser romano. ¿Por qué no pueden haber 2 reyes al mismo tiempo?
¿sí? No pueden haber dos reyes al mismo tiempo. Como sabemos, está escrito en Masejet Julin, Daf Samech Amud Bet, En Shne Melachim Meshamshim Beketer Echad. Ese fue el acuerdo que llegaron, y muy bueno para todos. Cuando el tuyo es rey, el mío es gobernador, y cuando el mío es rey, el tuyo es gobernador, y así hay más o menos cierta convivencia y parejo en el liderazgo, ¿sí? Listo, aceptaron. Después se le acercan los romanos a los griegos. Les dicen, miren, hasta ahorita estuvimos batallando. Ahorita vamos a dedicarnos a razonar un poquito. Les tengo una pregunta. ¿Le envían los romanos a quién? A los griegos. Si tengo una perla y una piedra preciosa, ¿cuál se usa como base, como escenario a la otra? Obviamente la más barata se usa como base en relación a la más importante, la más. ¿Cuál sería? La piedra preciosa es más cara. Le respondieron entonces los griegos, definitivamente la perla se usa como base en relación a la piedra preciosa. Les siguen preguntando los romanos a los griegos, ¿qué pasa si tengo un einaj, un nofej, que es un carbunclo, una piedra preciosa de color rojo, ¿sí? Y tengo una piedra preciosa normal? ¿Cuál es de base? No hay duda que la base es la piedra preciosa normal y funciona como base, como escenario para la piedra preciosa color rojo, para el einaj, para el nofej. ¿Qué pasa si tengo? Les siguen así respondieron los Yevanim. Ahorita siguen preguntando los romanos, los romi. ¿Qué pasa si tengo la mejor piedra que mencionamos hasta ahorita? ¿Que cuál es? Nofej, que es cuál, la piedra preciosa, la roja, ¿sí? Lo que es el carbunclo, ¿sí? Algo así. Y tengo un Sefer Torah. Le responden los Yevanim, la base sería, no hay duda, la piedra roja. La base, el escenario para el Sefer Torah. Le dicen entonces, ¿quién? Los romanos, ya Habibi. Nosotros tenemos el Sefer Torah. ¿Por qué? Israel está asociado con nosotros. Y de inmediato los derrotaron, los romanos a los griegos. Una vez los derrotaron, dice la Gemara, dice Rav Dimi, perdón. ¿Cuántos años mantuvieron ese pacto de sociedad, de liderazgo? Muy bien, 26 años. 26 años mantuvieron esa confianza, esa fe bilateral entre romanos y Israel. Y después vinieron los romanos, se le montaron encima a Israel, los conquistaron y los subyugaron. ¿Y por qué cambiaron? ¿Por qué al principio estuvieron juntos, parejo, sociedad, y después los conquistaron? Al principio, dice la Gemara, se basaban en el pasuk en Bereshit 33:12, en el cual a Esav le dice a Jacob, Esav que es Edom, que es Roma, le dice a Jacob que es que Israel, Nis'a veneleja veleja lenegdeja, contigo, junto, parejo, socios. Pero después se basaron en el próximo pasuk, interpretaron el próximo pasuk, Bereshit, el mismo capítulo 33, pero versículo 14, en el cual Jacob le responde, Jacob que es Israel, le responde a Esav que es Edom, que es que Romi, le dice, Yahavorna Adoní lifne Abdo, le dice Jacob a Esav, pase usted, señor, Adoní, mi señor, pase usted antes de su esclavo, antes de su siervo, o sea, antes de Jacob. Que aquí vemos que Esav, Romi, ¿sí? Es que el líder, señor, Adoní, y Jacob es que Abdo, siervo, esclavo. Se dijeron romanos, ¿sabes qué? Los subyugamos a ustedes. Bueno, ahorita bien la Gemara empieza a analizar en las palabras de Rav Dimi. Rav Dimi que dijo que ¿cuánto tiempo estuvieron juntos? Romanos e Israel una vez derrotaron ¿a quién? A los griegos. Estuvieron juntos durante 26 años. ¿De dónde aprendemos que fueron 26? Y la Gemara a continuación nos trae una respuesta, pero es bien larga y al final llega a la conclusión. Dice la Gemara de Amar Rav Kana, que Shechalá Rabbi Ishmael bar Yossi, Shalchule Rebi, Emor lanu shnaim ushlosha devarim she'amarta lanu mishum avija. Amar lehu, 180 שנה קודם שנחרב הבית פשטה מלכות הרשעה על ישראל. 80 שנה עד לא חרב הבית גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית. 40 שנה עד לא חרב הבית גלתה סנהדרין וישבה לה בחנות. למה הלכתה? אמר רבי יצחק בר אבדימי לומר שלא דנו דיני כנסות.
דיני כנסות צל כדעתך? ואמר רבי יהודה, אמר רב ברם זכור אותו האיש לטוב, ורבי יהודה בן בבא שמו, שאלמלא הוא נשתכחו דיני כנסות מישראל. נשתכחו? לגרסינו, אלא בטלו דיני כנסות בישראל, שגזרה מלכות הרשעה, גזרה כל הסומך ייהרג, וכל הנסמך ייהרג. ואיש שסומכים בה תחרב, ותחום שסומכים בו יעקר. מה עשה רבי יהודה בן בבא? הלך וישב בין שני ערים גדולים, ובין שני עיירות גדולות, ובין שני תחומי שבת, בין אושה לשפרעם, ושמח שם 5 זקנים. רבי מאיר, ורבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון, ורבי אלעזר בן שמוע, ורבי אביה, מוסיף אף רבי נחמיה. כיוון שהכירו בהם אויבים, אמר להם בניי רוצו, אמרו לו רבי ואתה מטעה לך. אמר להם הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכים. אמרו לו זזו משם, עד שנעצו בר מינן, עד שנעצו לגופו 300 לונחיות של ברזל, ועשאו לגופו ככברה. אמר רב נחמן בר יצחק, לא תימא דיני כנסות אלא שלא דנו דיני נפשות. מה היא טעמה? כיוון דחזו דנפיש שלהו רוצחים, ולא יכלי למידן, אמרו מוטב נגלה מן מקום למקום, כי יחיד דלא לחייבו. דכתיב ועשית על פי הדבר שיגידו לך מן המקום ההוא, מלמד שהמקום גורם. Expliquemos esta parte. Otra vez, la Gemara en qué está. La pregunta de la Gemara se va a desviar. Todo lo que leímos se desvió un poquito. Pero la pregunta de la Gemara no se desvió un poquito, se desvió. ¿Sí? Y vamos a retomar ahorita. La pregunta de la Gemara es de dónde aprendemos que 26 años, Rabdimi dijo que 26 años estuvo ¿quién? Los romanos asociados con Israel al derrotar a los Yevanim, a los griegos. ¿Sí? ¿De dónde aprendemos? Dice la Gemara, la respuesta es algo largo. Todavía no hemos ni leído la respuesta todavía. Dice Rav Kahana, te voy a explicar. Cuando Rabbi Ishmael se enfermó, Rabbi Ishmael era hijo de Rabbi Yossi. Cuando Rabbi Ishmael se enfermó, los Jajamim fueron a visitarlo, o mejor dicho, le enviaron y le hicieron y le preguntaron, Rabbi Ishmael, por favor, antes, como estás enfermo, antes de morir, dinos, enséñanos 2 o 3 cosas en nombre de tu papá, o sea, en nombre de Rabbi Yossi. Así le piden los Jajamim a Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael le enseñe a los Jajamim ciertas cosas en nombre de su padre Rabbi Yossi. Y le dice 3 cosas les enseña, 3 cosas principales. Sí, no 3 cosas les enseña. Le dice Rabbi Ishmael, aprendí de mi padre Rabbi Yossi lo siguiente. Primero, 180 años antes de la destrucción del segundo templo, se extendió el reinado malvado de los romanos y conquistaron ¿a quién? Israel. 180 años antes de la destrucción del segundo templo. 80 años, esa es la primera enseñanza. Segunda enseñanza. 80 años antes, nada que ver una con otra, ¿sí? 80 años antes de la destrucción del segundo templo, Jajamim decretaron 2 cosas. Que una persona que va a Hutz Laaretz, a la diáspora, hay tumá, porque los gentiles en Hutz Laaretz no enterraban con una tumba y demás. Entonces puede ser que en la calle, en la mitad de nada, no había ningún sima, ninguna señal. Puede ser que uno está pasando por encima de nuestros cuerpos. Entonces Jamín dijeron, siempre en Hutz Laaretz hay tumá. Y adicionalmente cualquier kles jujit, utensilio de vidrio, también recae tumá, porque en la Torah no está mencionado kles jujit, está mencionado metal y demás. Agregaron que hay tumá también en kles jujit. Esta es la segunda enseñanza. Tercera enseñanza, 40 años antes de la destrucción del segundo templo, el Sanedrín Hagedolá, ¿qué es Sanedrín Hagedolá? La gran corte de 71 jueces, ¿sí? Que se sentaban en donde, muy bien, Lishkat Hagazit en el Bet HaMikdash, se exiliaron por propia iniciativa y no se sentaron más en Lishkat Hagazit, sino en un edificio en Har HaBayit, cerca del Bet HaMikdash, pero no en el Lishkat HaGazit, un poco más lejos, llamado Hanut. 3, esas son las 3 cosas que le dijo ¿quién? Esas son las 3 cosas que dijo Rav Kahana, que cuando los Jajamim le pidieron a Rabbi Ishmael que les diga algo en nombre del padre de ellos, Rabbi Ishmael le dijo en nombre del padre estas 3 cosas. Repito rápidamente. 180 años antes de la destrucción del segundo templo, el reinado de Roma se extendió y conquistó a Israel. 80 años antes,
decretaron Jajamim impureza en la diáspora y sobre los utensilios de vidrio. 40 años antes, el Sanedrín Agedolá, la Gran Corte, se exilió por propia iniciativa de Lishkat HaGazit hacia Hanut. Y antes de seguir, como les dije ahorita, sí, lo que leímos nos desviamos, ¿sí? Algo puntual, ¿qué me importa a mí esta tercera enseñanza? La segunda es importante, que hay Tumá en Eretz Amim y hay Tumá en Kles Jujit, ¿sí? Y la primera la vamos a ver más adelante, también vamos a hablar sobre eso. Pero la tercera, ¿qué tiene que ver? ¿Qué me importa a mí si la Gran Corte estaba en Lishkat HaGazit y se fue a dónde? Al Hanut. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa? Mainaf Kaminá. Dice Rabbi Yitzhak bar Avdimi, para enseñarte y publicarte que de ahí en adelante, una vez se exiliaron de Lishkat HaGazit, se salieron de Lishkat HaGazit, no juzgaron más casos de Kenazot, de multas. Explico brevemente, monetario es, rompí una mesa que vale 100, pago 100, es monetario, pagas el valor del daño. Knas es multas, pagas cuando no hay daño, hay una multa, cuando te Tashlumei Kefel, el doble, por 3, por 4, por 5, todas esas cosas, ¿sí? Son multas, no estás pagando un daño monetario, sino es la Torah te multa, ¿sí? Entonces nos dice Rabbi Yitzhak bar Avdimi que la razón por la cual se fueron de Lishkat HaGazit, la razón por la cual es importante enseñarte de que la Gran Corte se fue a Lishkat HaGazit a Hanut es para enseñarte que desde ese momento ya no se juzgaban más casos de ¿qué? Dine Kenazot. Dice la Gemara, no me cuadra esto que dice Rabbi Yitzhak bar Avdimi. ¿Por qué? Porque Rabbi Yudá en nombre de Rab dice que hay un hombre que va a ser recordado siempre para bien y se llama Rabbi Yehudá ben Baba. ¿Y por qué va a ser recordado siempre para bien? Porque si no hubiese sido por él, nos hubiésemos olvidado de Dine Kenazot. ¿Olvidado? ¿Cómo que olvidado? ¿No? ¿Por qué te vas a olvidar? Estudia y no te vas a olvidar. No, la Gemara corrige, si no hubiese sido por él, si no hubiese sido por Rabbi Yehudá ben Baba, se hubiesen abolidos. Estas leyes se hubiesen abolidos, no hubiesen aplicados. No hubiesen aplicado, hubiesen dejar de ser vigentes en Israel. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Porque no hay Dine Kenazot, sino únicamente, escuchen bien, delante de 3 jueces, semujim, con semijá, con ordenación. Y Rabbi Yehudá ben Baba fue el que se encargó, con mucho esfuerzo y peligro de vida que corrió, y al final lo mataron, vamos a ver ahorita, para poder hacer semijá a los próximos alumnos. ¿Cuál fue la historia con él? La Gemara la trae brevemente, dice que el Imperio Romano decretó en contra de Israel que una persona que ordena a otros, o el que es ordenado, o la ciudad en la cual ordenan a alguien, o inclusive el Tehum, que está fuera de la ciudad, 2000 amot, si pasa algo así, es que destruido completamente. ¿Qué hizo Rabbi Yehudá ben Baba? Vino Rabbi Yehudá ben Baba, no le importó este decreto. Se sentó entre 2 ciudades, que esté fuera de los 2000 amot de cada una, ¿sí? 2 ciudades grandes, se llamaba Usha y Shfar'am. Y ahí, cuando Rabbi Yehudá ben Baba se sentó, llamó a sus 5 alumnos, Rabbi Meir, Rabbi Yehudá, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shamua, y los ordenó. Les dio ordenación, smijá. Y Rabbi agrega que había un 6º alumno también, Rabbi Nehemiah. Y al final los enemigos, los romanos, se enteraron y vinieron. Y cuando Rabbi Yehudá ben Baba se enteró que estaban viniendo, le dijo rápido a sus alumnos, corran de aquí, escapen por sus vidas. Y los alumnos le dicen, no, pero jajam, nosotros podemos escapar, pero tú eres anciano, no puedes correr, ¿qué vas a hacer? Le dice Rabbi Yehudá, ustedes escápense y yo no me importa, voy a quedarme aquí, van a acabar conmigo y no me voy a mover, voy a recibir esa muerte con amor, como un decreto de Hashem, sin sufrimiento, como una piedra que no se puede mover. Y efectivamente dijeron sobre esta historia que los soldados romanos cuando llegaron no se movieron de ahí, Rabotay, es muy fuerte esto, hasta que no le clavaron en su cuerpo, no lo apuñalaron con unas lanzas de hierro, 300 huecos, y convirtieron su cuerpo como un colador. Pero de todas maneras, esta historia de Rabbi Yehudá ben Baba, con estos 5 o 6 jajamim, Rabbi Meir, Rabbi Yehudá, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shamua, y también un posible 6º Rabbi Nehemiah, ¿cuándo pasó esto? Mucho después de la destrucción del segundo templo, ¿sí? Después.
Ellos vivieron después. Y aún así, ¿por qué los quiso hacer semijá? Para que no se anule que, como dijimos, sheilmalehu nishtakhu dine kenasot Israel, para que no se anulen, para que no pierdan vigencia las leyes de Kenasot, o sea, para que se sigan aplicando. O sea que también después de la destrucción del segundo templo se juzgaban casos de Kenasot. Entonces no me cuadra lo que dijimos antes en nombre de Rabbi Yitzhak bar Abdimi, que dice que se movieron de Lishkat HaGazit para enseñar y publicarte que desde ese momento ya no ¿qué? ¿Por qué nos enseña esto Rabbi Shmuel para enseñarte que en ese momento ya no hay Dine Kenasot? ¿Qué estás hablando? Si hubo Dine Kenasot también mucho después. Por eso Rabbi Bar Yitzhak corrige y dice, no tenemos que decir Dine Kenasot, sino Dine Nefashot. O sea, que la razón por la cual se movieron de Lishkat HaGazit a Hanut es para enseñarte que ya desde ese momento no se juzgaban casos de Nefashot, pena capital. ¿Y por qué pararon? Porque nadie los sacó de ahí. ¿Por qué ellos decidieron salirse? Porque en esa época había muchos asesinos y no podía la gran corte condenar a todo el mundo. No podían, no tenían el tiempo, no podían. Entonces se dijeron a ellos mismos, mejor exiliémonos de aquí, salgámonos de aquí, para que así no aplique condena de muerte para ellos. Si una persona mata a un asesino, hay una mitzvah de juzgarlo si uno puede, ubiartar ramikirbeja. Pero al salirnos del Lishkat HaGazit ya no estamos obligados. ¿Por qué? Porque el pasuk dice en Devarim 17:10 respecto a un zakemembre vasita al piat davar asher yagidu lecha min hamakom ha'u, mientras que estén en ese lugar. ¿En qué lugar? Lishkat HaGazit. Pero si sale, no. Y a pesar que los Sanedrín de 23 jueces también pueden matar, pero pueden pueden condenar a muerte, pero únicamente mientras que en Lishkat HaGazit está la gran corte. Pero cuando salieron, ya no hay. Entonces así, ellos se salieron de Lishkat HaGazit para no aplicar más Hayumita, y así que no transgredir esto de que no van a alcanzar a ser todos, ¿sí? Por eso es que se fueron de ahí, ¿sí? Entonces, y eso es lo que se refiere, que se fueron para enseñarnos que ya no hay más Dine Nefashot. ¿Y por qué se fueron? Porque no podían más encargarse de todos los asesinos. Ya solucionamos esta parte. Pero ahorita, Rabotai, nos enfocamos en la primera enseñanza. ¿Cuál fue la primera enseñanza? Ya explicamos la tercera enseñanza. La segunda está clara, ¿sí? No tienen que ver con nosotros ni la tercera ni la segunda. La primera sí tiene que ver con nosotros. ¿Cuál fue la primera enseñanza? Dijo Racaná que cuando se enfermó, repito, cuando se enfermó Rabbi Ishmael, los ajamín fueron a Rabbi Ishmael a decirle, dinos 3 cosas en nombre de tu papá llamado ¿quién? Rabbi Yossi. La primera enseñanza que le dijo, 180 años antes de la destrucción del segundo templo, ahí fue cuando ¿qué? Muy bien, cuando el imperio romano, el reino romano, extendieron su reinado sobre Israel y comenzaron a conquistarla. 180 años antes de la destrucción del templo. Viene la Gemara y empieza a analizar esto. Y es importante esto porque de aquí vamos a llegar a una conclusión respecto a qué estamos buscando aquí. ¿Se recuerda que estamos buscando aquí? Los 26 años que dijo Ravdimi dijo que Israel y Roma se asociaron por 26 años, apenas derrotaron a los Yevanim y solo después los romanos se pusieron por encima y subyugaron a Israel. ¿Sí? ¿Dónde sacamos esos 26 años? Bueno, veamos aquí. Mea ushmonim vetulo veatani Rabbi Yossi verebi Malchut paras bifne habayit sheloshim ve'arba shana Malchut yavan bifne habayit 180 shana מלכות חשמונאי בפני הבית 103, מלכות בית הורדוס 103, מכאן ואילך צא וחשוב כמה שנים אחר חורבן הבית. עלמא מתן ושיט הבו, ואת אמרת 180 הבו, אלא 26 שנים קמו בהימנותי ובעדי ישראל ולא השתעבדו בהו, ועמתו להכי לא ככה שיבלעו, כשפשטה מלכות הרשעה על ישראל. Mira, la madre pregunta, no entiendo lo que dijo Rabbi Ishmael en nombre de su padre que Rabbi Yossi, no me cuadra. ¿Cuántos años fue que dijo que empezaron a extender su reinado los romanos y conquistar a Israel? ¿Cuántos años antes de la destrucción del templo? 180. O sea que los últimos 180 años del templo segundo fue bajo el imperio romano. No me cuadra. Esto contradice, esto lo dijo ¿quién? Rabbi Ishmael en nombre de su padre Rabbi Yossi. Esto contradice el mismo Rabbi Yossi en una baraita. ¿Por qué? En la baraita Rabbi Yossi, el mismo Rabbi Yossi, dice lo siguiente.
Se comenzó a construir el segundo templo bajo el imperio de ¿quién? El rey de Persia. ¿Y el rey era quién? Koresh. Una vez se construyó, ¿por cuánto tiempo estuvo en pie el segundo templo durante el reinado de Parás, de Persa? 34 años. Sí, ahorita sí tenemos que, vamos a entrar ahorita un poquito a cálculos, ¿sí? Importante, ¿sí? 34 años. Los primeros 34 años del segundo templo, ¿era bajo quién? Persa. Parás. Después, ¿quién vino y le quitó el reinado a los persas? Los Yevaní, muy bien, los griegos. ¿Cuánto tiempo los griegos estuvieron ahí reinando? 180 años. Y después vinieron los Hashmonaim. ¿Sacaron a quién? A los griegos. ¿Y ellos reinaron por cuánto tiempo? 103 años. Y después vino Malhut Bet Hordos vino, ¿y qué? Y quitó a los Hashmonaim y también reinó por ¿cuánto? 103 años. Si sumamos todo, y después estudió el templo. Si sumamos todo, es 34, más 180, ¿cuánto nos da? 214. ¿Sí? Más 103, más 103, 420. ¿Cuánto tiempo estuvo el segundo templo? 420 años. Los primeros 34 años, Parás. Después 180 años, Yaván, griegos. Después 103 años, Hashmonaí. 103 años últimos, Hordus. Total 420. Así nos dice esta baraita. ¿Quién nos dice todo esto en la baraita? Rabbi Yossi nos dice. ¿Sí? Y culmina la baraita diciéndonos que si tenemos que ahorita venir y que calcular cómo escribir el año en el documento, ¿sí? La baraita aquí opina, y vamos a verlo un poquito más adelante, que los años del documento, hoy cuando hacemos un documento ponemos 2025, 2026, ¿sí? Según la era común. O en hebreo ponemos según la creación, 5685, ¿sí? En esa época, la baraita opina, la baraita que es en Eretz Israel, escribían los años desde la destrucción del templo. Entonces, si quieres calcular, calculas según esta información. Si sabes cuántos años fue desde por ejemplo, si sabes cuándo fue, desde el comienzo de Bet Orduz, se le quita 103 años y lo que te da es desde la destrucción del templo. ¿Sí? Así nos dice la baraita. Viene la Gemara y culmina su pregunta. Dice, un segundo. Nosotros ya vimos anteriormente en Daf Het Amud Bet, ¿sí? Que Rav Dimi dijo, ¿sí? Rav Dimi dijo, cuando vino de Eretz Israel a Babel, que cómo se derrotó a los Yevanim, a los griegos. ¿Cómo? ¿Quién sacó a los griegos? ¿Quién sacó a los griegos? Rav Dimi, ¿qué dijimos antes de Abjet Amud Bet? ¿Los romanos solos intentaron? No pudieron. Se asociaron los romanos con Israel y así quitaron ¿a quién? A los griegos. Y es una realidad eso. Entonces, en nuestra baraita, que dice que vinieron los Hashmonaim y quitaron a los griegos, ¿sí? Tenemos que decir que los Hashmonaim, al igual que Hordus, estaban bajo ¿qué? Bajo los romanos. Esto era Israel con los romanos. Porque ¿quién fue el que quitó en esta baraita? Que Rabbi Yossi dice lo que dice en esta baraita. ¿Quién quitó a los griegos? Los Hashmonaim. Y después los Hordus por 103 años y después Hordus 103 años. Y Rav Dimi que nos dijo, no, el que quitó a los Yevanim fue ¿quién? Los romanos con Israel. ¿Cómo se entiende? Tenemos que decir, no, que todo lo que quitó Hashmonaim a los griegos en esta baraita es en conjunto con ¿quién? O sea, ¿quién estaba metido ahí también? Los romanos. Entonces, si es así, calculemos, desde que está Hashmonaim, son 103 años. Hordus, más 103 años. Total, ¿qué? 206. Y esto seguro fue que con involucramiento de ¿quién? De los romanos. Porque ¿quién fue que sacó a los griegos? Israel junto con los romanos. Entonces significa que ¿cuántos años tuvieron los romanos ahí? 200, 103 más 103, 206. Pero no me cuadra.
Porque nosotros antes mencionamos, así vemos en esta baraita de Rabbi Ishmael. Aquí así vemos en esta baraita de Rabbi Yossi. Pero antes Rabbi Ishmael, en nombre de Rabbi Yossi, el mismo Rabbi Yossi, dijo que lo que hicieron los romanos, el reinado de los romanos, ¿cuánto fue? No 206 años, no los últimos 206 años, sino los últimos, ¿qué? 180 años. Contradicción. Respuesta, los 26 años. 206 menos 180 da 26. Los primeros 26 años, los romanos estuvieron involucrados, pero no solos, sino con Israel. Entonces, en esta baraita nos tomamos en cuenta. Pero cuando hablamos, en Rabbi Yossi, en la baraita, por eso decimos total, 180 más 26, 206. Pero cuando Rabbi Ishmael dijo en nombre de Rabbi Yossi que los romanos conquistaron a Israel, es solamente los romanos, reinado es solamente ¿quién? Los romanos. Reinado es solamente los romanos, es no 106, 206 menos 26, porque los 26 esos eran con Israel. Si le quitas 26, ¿te da qué? 180 años. Entonces vemos, fuente para lo que dijo Raptimi antes, que efectivamente los romanos miraban a Israel los primeros 26 años como que partner, como un socio parejo y no como no los tenían subyugados. Ok, seguimos. Amar Rav Papa, איתי הייתנה ולא ידע פרתה כמה הווה. להישאלה לספרה כמה כתיב, ונתפה עליו 20 שנים, ומשכח לחומרה, וסימנך זה לי 20 שנה בביתך. איתי ספרה, נשאלה לתנה כמה חשיב, ונבצר מניו 20 שנים, ומשכח לחומרה, וסימנייך, ספרה בצירה תנה תוספאה. Escuchen bien, Rapotay, lo que dice Rapapá. Pero antes de decir lo que dice Rapapá, yo voy a darle una introducción aquí importante. Presten atención, brevemente y rápido, para poder, esto es cálculo, pero es fácil, hay que nada más prestar atención, ¿sí? En Eretz Israel, cuando se escribían documentos, como Shtar Hov y Gitin, la costumbre era en los años, ir según los años desde la destrucción del templo. Si pasaron desde la destrucción del templo 400 años, ponían 400, pasaron 405, 405. O sea que los años era ¿desde cuándo? Desde la destrucción del templo. Esto era en Israel cuando escribían documentos. Por otro lado, en Babel, muy bien, cuando escribían documentos, al escribir los años, como dije, hoy en día los años, en laico ponemos área común, y en los hebreos ponemos creación. Pero en esa época Israel contaba los años desde la destrucción, cuando decimos templo me refiero al segundo templo, que es lo que estamos hablando acá. En Israel. En Babel, años desde que, escuchen bien, muy bien, desde el principio del reinado de los griegos. ¿Sí? Rav Papa, ¿dónde vivía? Babel. Muy bien, Babel. Y él tiene una baraita, que es la que vimos antes, que se recuerda, mencionamos al final de la baraita, después de que nos menciona todos los años cómo se dividieron el reinado cuando había el segundo templo, nos dice que siempre se calculan los años en los documentos desde el Jurbán. O sea que la baraita va como Eretz Israel, que los años se calculan de la destrucción del templo. Sí, la baraita es de Eretz Israel, entonces va como Eretz Israel. Y por otro lado, cuando decimos el escribano, ¿sí? Nos referimos a quién? A los escribanos de Babel, ¿sí? Escribanos de Babel, que escribían los años como en Babel, desde Yaván, ¿sí? Antes de seguir, importantísimo aclarar esto. De la baraita que vimos antes de los años, sale que el reinado de los griegos empezó antes de la destrucción del templo, ¿cuántos años? 103 los de Ordus, menos 103 o más 103 de Hashmonaim, más 180, total 386.
103 más 103, 206 más 180 es 386. Entonces, la diferencia entre si contamos de la destrucción del templo o del principio del reinado de los griegos son 386 años, ¿sí? Pero realmente no es 386, los primeros 6 de los Yaván no se cuenta porque ellos nada más reinaron sobre Elam, ¿sí? Entonces era algo muy sencillo. Solo después cuando se expandieron ahí se empieza a contar, entonces por eso los primeros 6 años los quitamos. Entonces, en verdad, cuando decimos principio de los griegos, no es principio, sino principio del reino completo, fuerte, imponente, así, que fue 6 años después. O sea que la diferencia entre los años de los griegos y de Jurban, ¿cuánto es? No 386, sino 380. Sí, eso es importantísimo aclararlo. Ok. Se viene Rav Papá y le dice a la Baraitá, que va según los años desde la destrucción. Le dice, mira, si te confundiste en los años, cuántos años pasaron de la destrucción, y cuando te confundiste, se refiere aquí que no hay duda que no se confundió en los ciclos. O sea, los 100 años los tiene claro, lo que se confundió es si es 122 o 123, ¿sí? Unidades o decenas, pero más unidades, una cifra o dos cifras, llamemos así. Una cifra o dos cifras, no 3 cifras. No se confundió en los cienes, ¿sí? En los ciclos no. ¿Sí? Entonces viene Rav Papá y le dice al de la Baraitá, tú vas según qué, según la destrucción, desde la destrucción, tú cuentas los años cuando escribes documentos y demás, desde la destrucción del templo. Si se te olvidó exactamente las unidades, si la última cifra o la penúltima cifra, las últimas 2 cifras, entonces no te preocupes. La solución es muy sencilla. Escúcheme cuál es la solución. Pregúntenle al sofer. ¿De dónde? El sofer que escribía en Babel, que cuenta según los años no de la destrucción, sino de Yaván. Y en los cienes, en la primera cifra lo tienes claro, ¿sí? ¿Cuánto es? Lo que tu duda es en las últimas 2 cifras. ¿Cuál es? 21, 31, 11, 5, eso es lo que tiene. Entonces, lo que te diga el sofer que cuenta desde Yaván, lo que cuenta desde Yaván, sí, desde Yaván, que así contaban en Babel, ¿sí? Agrégale 20 años. ¿A qué? A las 2 cifras últimas, no al al 100. Ya voy a dar un ejemplo. Demos un ejemplo. Expliquemos un poco más eso. ¿Saben qué? Antes de explicar. Agrégale 20 años y con eso te va a dar justo la cuenta y no va a tener problema. Y para que no te olvides cuánto tienes que agregarle, y que tienes que agregarle y no quitarle, recuerda el pasuk en Bereshit 31:41 que dice Zeli Esrim Shana Bebeteja, que dice 20 años. Ahorita, ¿por qué? Explico un poco cómo funciona esto. La diferencia que hay entre si contamos de la destrucción o desde el comienzo del reinado de Yavam, que ya explicamos que no es comienzo, sino el comienzo imponente, el fuerte, ¿son cuántos años? 380, ¿sí? Pero yo no necesito, para hacer el cálculo, yo podría quitar 380, ¿sí? Y si yo quito 380 de los años de Yavam, me da los años de la destrucción. Pero no necesito hacer esto con tantas cifras. ¿Por qué? Porque yo en los cienes, en los siglos, estoy claro. O sea, hay una solución más fácil, dice Rav Papá. ¿Cuál es más? No sé qué tan fácil. Mejor quitar 380 ya, pero ¿cuál es la solución más fácil acá? Mira, ¿cuál es tu problema? Las últimas 2 cifras del número, ¿sí? Las últimas 2 cifras, ese es tu problema. ¿Cuál es exacto? Entonces, la solución es así. La primera cifra te la puedes dejar, te la puedes olvidar porque esa sí la tienes claro, porque esa sí sabes, las centenares, sí la tienes claro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Quítale a las 2 cifras que tienes, o sea, a las 2 cifras de Yaván, quítale 80 años, ¿sí? 80, quítale 80, que es igual a agregarle 20. Entonces, quitarle 80 es una opción, pero es mejor, más fácil agregarle 20, que más poquito le está agregando. Y lo que te dé, eso es lo que es. Por ejemplo, cuando el sofer, el escribano, que cuenta desde Yaván, ¿sí? Está en el año 400. Entonces tú puedes menos 380 llegar a 20. 400, la última 2 cifras que son. La última 2 cifras de 400 que son 00. Agrégale 20. ¿Qué te va a dar? 20, ahí está.
Otro ejemplo, cuando el escribano que va desde Yaván, está en el año 401. La última dos cifras de 400, ¿qué es? 01. Agrégale el de la varita que le agregue, ¿qué? 20, ¿qué te va a dar? 21. 21 es la instrucción del templo. Esa es la solución, sencilla. ¿Sí? Yo creo que más sencillo quitarle de 180, pero así dice Rav Papa. Y por otro lado sigue diciendo Rav Papa también al revés. ¿Qué pasa si el que se está equivocando es el sofer de Babel? El que cuenta normalmente desde Yaván. No pasa nada. Pregúntale al de la baraita que cuenta desde los años de la destrucción del templo. ¿Sí? Y quítale, no agrégale 20 años a las últimas dos cifras, sino quítale 20 años y vas a tener exacto el cálculo. Por ejemplo, cuando el de la baraita, aquí es cuando el del sofer, el del Yaván tiene duda y el de la baraita lo tiene claro. El de la baraita tiene claro que está, ¿qué? 230 años después de la destrucción del templo. Es que venga el sofer y a las últimas dos cifras, ¿cuáles son las dos cifras de 230? Las últimas dos cifras de 230, 30, 30. Quítale al 30, 20, quítale. ¿Qué te da? 10. 610, otra vez, en los 100 ese tú lo tienes claro, ¿sí? 610, efectivamente, si está el escribán, el taná de la varita está en 230 después de la destrucción, te da equivalente a ¿qué? A 610 de Yaván, ¿sí? Otro caso más, cuando el taná, otro ejemplo, está en 210 de la destrucción, le quitas a las últimas dos cifras 10, ¿qué pasa? ¿Qué te da? 10 y vas para abajo. Si 10, vas para abajo, 90. Le quitas 10, a los 10 le quitas 20, ¿qué te da? 90. O sea, 10 menos 0, 0, después 90. ¿Sí? Porque vamos de 100 en 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal? 590. Esa es la solución. Y para que no te olvides cuándo tienes que agregar 20 y cuándo tienes que quitar, recuérdate el siguiente dicho, dice Rav Papa. Safra batzira, taná tosfa. Con el sofer batzira hay que quitar. El sofer te quita y el taná te agrega. Así es. Listo. No estuvo tan complicado. Y ahorita la Gemara nos trae otra baraita que nos habla de los años del mundo. Y después también Rav Papa sobre esta baraita nos dice algo similar a lo que acaba de decir acá. Dice la Gemara, Tana de Be'eliyahu, Sheshet alafim shana have haolam, Shene alafim tohu, Shene alafim Torah, Shene alafim imot HaMashiach. Ba'avonotenu sherabu, יצאו מהם מה שיצאו מהם. שני אלפים תורה מאימת, הנה מה ממתן תורה, עד השתלקה כולהי, דכי מעין תבהו, תראה אלפי פרטי, דהי אלפה הוא דהווי. אלא, מבעת הנפש אשר עשו בחרן, וגמירי דאברהם באישתה בר 50 ותרתי הווה, כמה בצירן מידתה ניתנה. 440 שנים ערביין. כי מעיין תבה, מהנפש שעשו בחרן עד מתן תורה, 440 שנים נביán. Escuchen bien. La Gemara trae una baraita que se enseñó en la yeshiva de Eliyahu. Tane de Eliyahu. ¿Cuántos años total tiene el mundo en total? 6,000. Dividámoslo en tres. Los primeros 2,000, el milenio 1 y 2. Los segundos 2,000, milenio 3 y 4. Tercera parte, que es los terceros 2,000, que son 5-6, milenio 5-6. Esto se divide en tres, dice la baraita. Los primeros 2,000, o sea, el milenio 1 y milenio 2, Tou, era un mundo vacío, sin Torah. En el milenio 3 y 4, Torah. Milenio 5-6, Yemot HaMashiach. Ya entramos en el milenio 5, ya estamos en el milenio 6 nosotros. Y no ha llegado el Mashiach por nuestros pecados. Así dice la baraita. Listo. Esta última parte está muy bonita y cuadra por nuestros pecados. No bonita, pero por nuestros pecados. Pero un segundo, ¿qué nos dice la mitad de la baraita? Que los milenios 3, 4, 3,000, 4,000, ¿qué es? Torah. No me cuadra. ¿Sí? ¿Desde cuándo cuentas eso? Si es Matán Torah, no me está cuadrando. ¿Por qué? Porque eso solo, si tú cuentas desde Matán Torah, que fue ¿qué año? 2448 hasta el final del cuarto milenio, ¿sí? No te da 2,000, no te da 2,000 años, sino te da ¿qué? 1552, ¿sí? ¿Cómo dices 2,000 años de Torah? ¿Cómo me dices 2,000 años de Torah? ¿Qué está pasando acá?
Dice la no, no lo cuentes de Matan Torah, sino cuéntalo de dónde. Desde el viaje de Abraham vino, cuando salió de su tierra de nacimiento, de su tierra natal. Dice el pasuk en Bereshit 12:5. Vaikach Abraham et Sarai ishto bet Lot ben Achiv ve'et hanefesh asher asu beharán, y agarró Abraham al alma, a las almas que hizo en Harán, y fue a Arza Kenan. Dice el Onkeluz que asu beharán, el Onkeluz traduce esto, ve'yad nafshatan de sha'avidu leoraita, que las hizo en Harán, o sea, que las subyugó a la Torah, que recibieron sobre ellos, que Abraham y Sarah los convirtieron, en ese concepto convertir, el judaísmo, no era judaísmo, pero el convertir era ¿qué? Creer en Hashem, no idolatría. Y la tradición nos dice que ¿qué edad tenía Abraham en ese momento? No era Abraham, era Abraham, sin la Hey todavía. Y no era Sarah, sino era Sarai todavía en esa época. ¿Qué edad tenía Abraham en esa época? 52 años. 52 años. ¿Sí? Si venimos y contamos desde Adán Rishon hasta el nacimiento de Abraham, ¿cuántos años pasó? O sea, ¿en qué año nació Abraham? De la creación del universo. 1948. ¿Sí? Entonces sale que después de 52 años, ya hay que 2000. Y ahí fue cuando ¿qué? Harán subió a la gente a la Torah Shemit Baraj. Ahí está. Entonces, ¿cuándo empezó la Torah? 2000, exacto. Increíble, ¿no? Como da todo exacto. ¿Sí? Y ahorita ya nos cuadra todo. Si contamos de Matan Torah, ¿cuántos años nos faltan de esos 2000? De Matan Torah hasta el final del cuarto milenio, la Gemara va un poco al revés, pero es la misma idea. Desde Matan Torah hasta el cuarto milenio, ¿cuánto es? 1552. ¿Cuántos años nos faltan? Pendiente para que se cumpla 2448. ¿Sí? Bueno, cuando verifiques bien el tema, te vas a dar cuenta que de Anefesh se sube Harán hasta Matan Torah, exacto, 448. O sea, desde Abraham, que es 2000, como acabamos de decir, hasta Matan Torah, 448, más, después de Matan Torah, todo fue Torah, 2000 años de pura Torah. Perfecto. Y ahorita viene la Gemara y nos trae lo que dice Rapapá sobre esta baraitá, similar a lo que dijo Rapapá en la baraitá anterior, que si Sofer se olvidó, o la baraitá se olvidó, ¿sí? Dice la Gemara, amar Rapapá, Ita itana veleada perate kama ave, לשלל לספרה כמה כתיב, ונתפה עלי הוא 40 ותמנה, ומשכח לחומרה, וסימנך 48 עיר, ואיתי ספרה, נשיילה לתנה כמה קטני, ונבצר מיניו 48, ומשכח לחומרה, וסימנך ספרה בצירה תנה תוספאה. No dice Rapapá la misma idea aquí. ¿Qué pasa si el de la baraitá no está seguro respecto al año en el cual se encuentra? ¿Qué año se encuentra? ¿Sí? O sea, sabe en qué ciclo, como dijimos antes, sabe en qué ciclo, en qué 100 se encuentra, en qué centenar se encuentra, pero no sabe las últimas, está confundido en las últimas decenas y unidades, que son las últimas dos cifras del número. ¿Sí? Y no sabe cuánto pasó desde Yemot HaMashiach. Desde Yemot HaMashiach. ¿Cuándo es Yemot HaMashiach? El año, el principio del milenio 5. ¿Sí? No sabe. ¿Qué hace? No sabe. Está confundido. Está contando desde Yemot HaMashiach y no sabe cuánto es. Que le pregunte al Sofer cuánto escribe en su shtar. ¿Sí? Según que el Sofer que escribe, ¿se recuerdan desde qué época? ¿Desde qué época? Muy bien, de los griegos. ¿Sí? Entonces, que le pregunte cuánto y le agregue a las últimas dos unidades 48 años. Y ahí va a tener el día exacto. ¿Cómo te recuerdas esto? Arbaim Ushmoneir. Y por otro lado, si el Sofer que cuenta desde cuándo de Malhut Yavam no sabe cuánto es el número exactamente, puede preguntarle al de la baraitá en qué se encuentra, ¿sí? Y le quite 48 horas, y para que no te recuerdes quién tiene que quitar, 48 años. Y para que no te olvides quién tiene que quitar, quién tiene que poner, la frase que dijimos antes, Safra, el Sofer, quitas. Taná, aumentas.
¿Sí? Así nos dice la Gema, nos dice Rafapá, así nos dice Rafapá, que es la misma idea de antes, ¿sí? La misma idea de antes. Un segundito. Sí, lo explico brevemente. La diferencia aquí es nada más que el sofer se mantiene su conteo desde que Malhut Yavam, y la baraitá, aquí en este caso esta baraitá, mantiene su conteo desde Yemot a Mashiach, no desde el Jurban. Entonces por eso cambia 48 días, años más o 48 años menos. Explico para que tengan una idea, explico un poco más. El sofer, como dijimos, escribe desde la época, desde el reinado de Yavam, que empezó cuando 380 años antes del Jurban, ¿sí? Ahorita, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Esto es importante. ¿Cuándo empieza Yemot HaMashiach? En el año 5000, pero ¿cuánto tiempo después de la destrucción del templo? ¿Cuánto tiempo después de la destrucción del templo? Después de la destrucción del templo, el templo fue 3828, ¿puede ser? Sí, porque 2448 se recibió la Torá, más 480 años, más 410, el primer templo, 70 en la mitad, y 420 te da ¿qué? Total, 3828. O sea que el año 3828 se destruyó, de la creación, se destruyó ¿qué? El segundo templo. Entonces, ¿cuándo empezó el quinto milenio? Cuando llegó al año ¿qué? 4000. ¿Sí? Cuando empieza el año 4000 es el quinto milenio. ¿Sí? De 3828 a 4000, ¿cuánto hay? 172. O sea que 172 después de la destrucción es cuando empieza ¿qué? El Mashiach. ¿Sí? Entonces en el caso, entonces sale que, perdón, el sofer, el escribano que cuenta desde Yaván, está adelantando la fecha por cuánto antes. ¿Por cuánto antes del milenio? Entonces, el templo se destruyó 172 antes que el quinto milenio, que Yemot HaMashiach. Entonces sale que el Malhut Yavam, ¿cuánto está adelantado? 162 más 380. Muy bien, muy bien. ¿Total qué? Total 552 años. ¿Sí? 552 años. 48. De ahí sale el 48. 552 a 600, ¿sí? Que es cuando, por ejemplo, el Taná llega a 48 años, cuando el Taná que cuenta desde Yemot HaMashiach, el Taná es la última baraitá, que no cuenta desde la destrucción del templo, sino el Yemot HaMashiach, ¿sí? Si está en 48, 48 es equivalente a ¿qué? A 600 de Malhut Yavam, ¿sí? 380 antes de la destrucción, 172 hasta el quinto milenio y 48 adicionales, total ¿qué? Total 600. Entonces, si nos olvidamos de los cienes, la diferencia siempre va a ser ¿qué? 48 para arriba o para abajo, dependiendo, de ahí sale el número. Ok. Sigamos, Rabotai. Amar Rabonabre de Rabbi Yoshua, Imán de lo Yadabema, Shene Beshavua, Hu Omed, Nitfe, Had Shata, Venechshuv Kelale Beyoble, Uprate, Beshavua, Venishkol Mimea. ¿Saben qué vamos a acabar aquí para hoy? Amén ve amén.